Bienvenidos una vez Moore a su santuario de salseo favorito, donde excavamos hasta dar con la última migaja de intriga que sacude los cimientos del Star System. Agárrense fuerte porque hoy vamos a diseccionar una historia que, honestamente, nos tiene al borde del colapso nervioso. Una trama de esas que te hacen cuestionar la realidad, un culebro superíndice 3N digno de Netflix, pero con protagonistas de carne y hueso. Y vaya hueso. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar del romance que ha estado fluyendo como un rumor subterráneo, expandió copyright-dose sigilosamente por las alcantarillas de la farándula del presunto idilio secreto entre la magnífica, la deslumbrante, la inimitable Anderu Parra Foeli, inhala profundo, amiga una superestrella del K-pop. Su has leudo bien. Ande. Eru Parra Foel. Y un astro coreano. Que alguien me traiga un abanico. ¿Alguien se lo imaginaba venir? Yo, para ser sincera, no. Pero he de confesar que las pruebas, las migajas digitales, los más menos osteu superíndice 3 esmicos que hemos estado atando como si fuese un collar de diamantes, apuntan con insistencia a una dirección superíndice 3N, digamos, explosiva. Y por favor que quede claro, no estamos hablando de un par de likes fortuitos en Instagram, estamos hablando de algo mucho tejido, elaborado, conspirador. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de las especulaciones, les ruego, les imploro, que se suscriban a este canal si aún andan por despistados. Acu encontraru en la crema innata del showbiz, anulisis dignos de la CIA, y toneladas, pero toneladas, de chismorreo sabrosísimo. Activen la campanita por favor, que la vida es muy corta para perderse un drama de este calibre. Ahora sin dilacio superíndice 3N, vamos a lo que nos importa, el puro, duro y jugoso salseo. La chispa, la mecha que encendió superíndice 3 esta hoguera de rumores, fue un collar. Lo has adivinado. Un simple, aparentemente inofensivo collar. Un colgante diminuto con un diseño peculiar, que Anderu Parra Foel ha estado exhibiendo con cierta frecuencia en los últimos meses. Al principio, nadie le dio mayor importancia. Otro adorno para una diosa, pensamos. Pero rense para el plot twist, ese mismo collar, esa joyita con aires de pieza única, también copyright N ha sido avistada en el cuello de redoble de tambores que hagan temblar Corea y Turku Park Seo-joon. La superestrella coreana que ha conquistado el mundo con su sonrisa de anuncio de pasta de dientes, su talento desbordante y ese aura de chico bueno que esconde un lado salvaje que tanto nos gusta. ¿Una simple coincidencia? Podrá ser. Pero, queridos Watson, como buenos detectives del amor, no nos conformamos con lo evidente. Nos pusimos las gafas de Sherlock Holmes, desempolvamos nuestra lupa y comenzamos a desenterrar patrones, a rastrear conexiones que, aunque sutiles, resultaban sospechosamente significativas. Por ejemplo, ambos, Ande y Seo-joon, han compartido en sus respectivas redes sociales fotógrafos de lugares que, aunque separados por continentes, comparten una copyright muy similar, una vibra específica que grita a almas gemelas. Cafeteruas minimalistas dignas de Instagram, galeruas de arte con obras abstractas que te hacen rascarte la cabeza, incluso libreruas con selecciones de libros inusualmente parecidas. ¿Serú que planeando sus encuentros secretos en lugares que reflejan sus gustos compartidos? Que se citan a escondidas entre exposiciones de arte moderno y capuchinos con leche de avena. La teoría suena a película de espoas, su copyright, pero los detalles son demasiado consistentes como para ignorarlos. Pero esperen, que hay Los fans han detectado interacciones más menosas en las redes sociales. Comentarios crípticos que parecen mensajes en clave, emojis que hablan que 1000 palabras, likes extratu copyright colocados en publicaciones antiguas, más menos os gestos que podrán pasar desapercibidos para el ojo inexperto, pero que para nosotros, los expertos en salseo, son más menos sales inequívocas de que acu hay tomate. Y luego, claro, el tema de las fuentes cercanas a ambos artistas. Hemos movido nuestros contactos, hemos untado nuestras fuentes con dinero, y hemos conseguido sonsacar información superíndice 3N jugosísima. Personas que, aunque no confirman explícitamente el romance, nos han regalado pistas que valen oro. Hay una conexión superíndice 3N muy especial entre ellos, no sol tu superíndice 3 una fuente cercana a Ande con tono misterioso. Algo que va ayu de la amistad. Algo intenso. Por otro lado, un informante del cúrculo de Seo-joon nos confesó superíndice 3,
últimamente estoy muy feliz, radiante como si estuviera enamorado. Y creo que tiene algo que ver con alguien que no vive en Corea. Boom. ¿A qué copyright N podrá referirse sino a nuestra queridísima Ande? Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar, ¿verdad? Ahora, antes de que corran a Twitter a escribir fanfics dignos de un premio Pulitzer, y a imaginar la boda del siglo en un castillo otomano, quiero dejar algo muy claro, no estamos afirmando nada con certeza absoluta. Esto por el momento es solo una teoría, una hipo superíndice 3 tesis basada en la evidencia que hemos logrado recopilar. Pero vamos a ver, ¿acaso no es emocionante la posibilidad? Imaginen la explosión superíndice 3N de talento, belleza y carisma que resultará de una relación superíndice 3N entre Ande Eru Rafael y Park Seo-joon. Será sin duda la pareja de la más menos o, y tal vez incluso de la du copyright cada. Un crossover cultural que hará temblar los cimientos de Hollywood. Por supuesto, también copyright N existen los escépticos, los aguafiestas, los que insisten en que todo esto es una simple coincidencia, o peor aún, una estrategia de marketing maquiavu copyright-licamente orquestada por sus respectivas agencias para generar titulares y mantenerlos en el candelero. Podrá ser, no lo negamos. En el mundo del spectrum culo, amigos míos, nada es lo que parece. Pero, ¿de verdad creen que Ande y Seo-joon, dos estrellas con carrera su superíndice 3 lidas y una imagen impecable, se rebajarán a un truco publicitario tan burdo? Yo sinceramente me niego a creerlo. Prefiero aferrarme a la esperanza, a la magia de las conexiones inesperadas, a la posibilidad de que dos almas gemelas se encuentren, incluso en los confines mu-s remotos del planeta. Además, hay un factor crucial que debemos tener en cuenta. Ambos artistas son conocidos por ser extremadamente discretos con su vida privada. Ande despú copyright S de algunas relaciones muy mediáticas que terminaron en dramas dignos de telenovela, ha optado por mantener un perfil bajo en lo que respecta al amor. Y Seo-joon, por su parte, siempre ha sido muy reservado y celoso de su intimidad. Si realmente estuvieron juntos, es comprensible que quieran mantener su relación superíndice 3N alejada del ojo público el mayor tiempo posible. La presión superíndice 3N mediática puede ser insoportable, y mu-s aún cuando se trata de dos figuras tan admiradas y perseguidas por los paparazzi. Pero volvamos al tema del collar, que fue el punto de partida de esta fascinante investigación superíndice 3N. ¿No les parece extrañamente conveniente que ambos hayan elegido lucir el mismo accesorio? No estamos hablando de una camiseta básica de Zara o de unos vaqueros que se pueden encontrar en cualquier tienda. Estamos hablando de un collar con un diseño muy específico, casi artesanal, que no es precisamente fácil de conseguir. ¿Podrá ser un regalo mutuo? ¿Un gesto romántico que solo ellos entienden? ¿Un símbolo de su amor secreto? Las posibilidades son infinitas y la verdad es que me encanta especular sobre ellas. Y hablando de especulaciones, hay rumores que aseguran que Ande ha estado tomando clases intensivas de coreano en secreto. ¿Será para poder comunicarse mejor con su supuesto amado? Otros afirman haber visto a Seo-joon paseando por Estambul, disfrazado con una gorra y unas gafas de sol enormes para pasar desapercibido. La paranoia llega a niveles copyright ricos. Pero como dice el refrán N, cuando el ruo suena, agua lleva. Y en este caso, el ruo estuvo sonando con la fuerza de las cataratas del Niágara. En resumen, queridos espectadores, este es el estado actual de esta intrigante historia de amor. Todavía no tenemos una confirmación superíndice 3N oficial, pero la evidencia sugiere que algo muy interesante estuvo sucediendo entre Ande Eru Rafael y Park Seo-joon. Estaremos al acecho con los radares activados, listos para captar cualquier novedad, cualquier pista que nos pueda acercar a la verdad. Y por supuesto, les mantendremos informados de todos nuestros descubrimientos. No se muevan de sus asientos. En conclusión superíndice 3N, hoy hemos explorado la posibilidad de un romance secreto entre Ande Eru Rafael y Park Seo-joon, basándonos en pruebas como el famoso collar compartido, publicaciones en redes sociales con una copyright sorprendentemente similar, interacciones sospechosas y declaraciones de fuentes cercanas. Aunque aún no tenemos la confirmación superíndice 3N oficial, la teoría es fascinante y nos deja con un sinfín de preguntas. ¿Se confirmaron el romance? ¿Estamos ante la superíndice 3 sima pareja de la más menos o? Solo el tiempo lo dirá N. Gracias por acompañarnos en este viaje de chismorreo y especulación superíndice 3N.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciendo copyright-dolo. No olviden dejarnos sus comentarios. ¿Qué copyright opinan de esta posible relación superíndice 3n? ¿Creen que es real o simplemente una ilusión superíndice 3n colectiva alimentada por nuestras ganas de creer en el amor? Queremos saberlo todo. Y antes de despedirme les invito a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos Mur Cotillas, y por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo con Mur noticias jugosas del mundo del espectrum culo. Hasta la Superíndice 3 Cotillas. Y recuerden, la verdad es tú o fuera, y nosotros la vamos a encontrar. Lo prometo.